que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu manera de ver el dinero. En 2019, alguien firmó un contrato secreto, un acuerdo que conecta al Banco Central Europeo, documentos clasificados y una tecnología que la mayoría piensa que solo es para realizar pagos transfronterizos. Pero estás completamente equivocado. Lo que he descubierto es mucho más siniestro de lo que jamás podría imaginar. En este vídeo te voy a mostrar cómo los gobiernos del mundo han estado construyendo en silencio la prisión financiera más sofisticada de la historia. Y cómo tú, sin saberlo, ya estás siendo preparado ¿para qué? Pues para entrar en ella. Para entender esta conspiración, primero necesitas comprender una verdad que los gobiernos nunca te van a contar. Cuando escuchas blockchain o criptomonedas, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues ya te lo digo yo, pagos rápidos, baratos, descentralizados, ¿verdad? Y técnicamente tienes razón, pero aquí está el problema. A los gobiernos no les importan los pagos rápidos ni baratos. De hecho, puedo llegar a decirte que los odian, que los repudian, que no les gusta. ¿Y sabes por qué? Porque prefieren 1000 veces un sistema lento y caro que les permita saber exactamente quién eres, qué compras y cuándo lo haces, antes que un sistema rápido donde pueden perderte la pista. Y esto es así, querido amigo. Los gobiernos prefieren control sobre eficiencia y eso lo quieren siempre. Es la primera ley del poder. Ahora es el momento de presentarte al villano de esta historia, y no es una persona, es un sistema. Un sistema que incluye bancos centrales, reguladores globales y sí, algunas de las empresas de criptomonedas que creías que luchaban por tu libertad financiera. En 2019 algo extraordinario sucedió. Documentos confidenciales comenzaron a circular por internet. Acuerdos de no divulgación y contratos de confidencialidad entre partes vinculadas a los creadores del XRP Ledger y el Banco Central Europeo. El tema, la integración de identidad a nivel de blockchain. Y no estamos hablando de verificaciones normales de identidad que se hacen por separado. No, amiguito, no. Esto es una cosa mucho más seria. Estamos hablando de anclar tu identidad biométrica, tu identidad biológica, directamente a cada transacción que realices. Déjame leerte exactamente lo que decían estos documentos secretos. Pero antes de leerte estos documentos, tengo que ponerme las gafitas. Ahora sí que leo. Vamos a ver la cámara, no. Vamos a mirar el texto que tengo por aquí. Presta atención porque lo que te voy a leer es muy serio. Sección 3.4. Anclaje de identidad. Las partes acuerdan evaluar el diseño y despliegue de un marco de identidad criptográficamente verificable incrustado dentro de un protocolo de liquidación distribuido, donde las credenciales del usuario están vinculadas a vectores biométricos o genómicos y validadas contra registros de identidad supranacionales. ¿Has escuchado lo que acabo de decirte? Vectores biométricos o genómicos, tu huella dactilar, tu iris, tu ADN, vinculado permanentemente a cada pago que realices. Pero espera, porque aún hay más. Déjame que me ponga las gafas de nuevo. Sección 5.2. Capa de cumplimiento regulatorio. Las transacciones ejecutadas dentro de la infraestructura de liquidación distribuida incluirán campos de metadatos para el screening de sanciones, verificaciones de personas políticamente expuestas y verificación contra el lavado de dinero. Tales metadatos de cumplimiento serán inseparables del registro de transacción. Inseparables. O sea que no hay manera de hacer una transacción sin que tu identidad completa quede grabada para siempre en la blockchain. Pero esto no es solo teoría. Los documentos revelan pilotos técnicos específicos que ya están siendo probados. Están siendo probados, tío. Módulos de prueba de conocimiento cero para confirmar tu identidad sin revelar tus datos, pero manteniendo un rastro encriptado que las autoridades pueden rastrear cuando lo necesiten.
Nos van a tener muy controlados. Hashing de firmas biométricas, convirtiendo tu huella dactilar y datos de iris en vectores encriptados únicos e inmutables. Es decir, que se utilicen para identificar de manera única, inequívoca a las personas. Esto se estudia en informática. Inequívoca, la clave primaria de una tabla. Si eres informático lo entiendes. Y si no, te jodes. ¿Lo entiendes? No, yo no soy así, perdona. Billeteras vinculadas a identidad con acceso revocable controlado por reguladores. Sí, escuchaste bien. Pueden desactivar tu dinero cuando les dé la gana. Y todo esto siguiendo los estándares ISO 20022. Llevando tanto datos de pago como de identidad en cada mensaje. Esto no es criptoanarquismo. Esto son las finanzas digitales completamente reguladas y controladas. ¿Ahora entiendes por qué XRP Ledger es la pieza central de este plan? Y logran integrar identidad a nivel de protocolo en XRP Ledger, primero de todo, satisface todos los mandatos regulatorios que los gobiernos exigen. Segundo, se convierte en la única blockchain que es neutral, pero está lista para que los reguladores hagan lo que les dé la gana. Y tercero, supera Swift, SEPA y Target 2, porque es más rápida, más barata y más controlable, efectivamente. Es el caballo de Troya perfecto, disfrazado de innovación financiera, pero construido para controlarlo todo. Y te voy a decir una cosa, si a esto le unimos la inteligencia artificial de BlackRock llamada Aladdin, que te conté en este vídeo de aquí, los argumentos caen por su peso. Y si no has visto ese vídeo, por favor, tienes que verlo porque está directamente conectado a lo que te estoy contando. Pero aquí está la parte más siniestra de todo esto, lo que nunca te van a decir a la cara, lo que nunca te van a contar. Los gobiernos y los bancos nunca van a anunciar, estamos vinculando, chicos, que estamos vinculando tu identidad biométrica y genómica a una blockchain, pero no te preocupes, no, esto sabes por qué no te lo van a contar, porque provocaría una resistencia masiva, provocaría que la gente dijera, pero ¿de qué coño vais? Bueno, pues en su lugar lo van a implementar de manera silenciosa, bajo la cobertura de actualizaciones de cumplimiento e innovación ISO 20022, es decir, que nos van a engañar y al final vamos a ceder nuestros datos. El lenguaje de los NDAs, es decir, los contratos de confidencialidad, lo deja claro. No están explorando, están desplegando, implementando. ¿El qué? Pues corredores de liquidez anclados a identidad, identificadores genómicos bajo restricciones de preservación de privacidad y metadatos de cumplimiento inseparables de la finalidad de la transacción. Están implementando estas tres cosas. Bueno, pues cuando lees tantos documentos como he hecho yo para escribir el guión de este vídeo y contarte las cosas aquí para que tú lo entiendas, sabes reconocer la diferencia entre exploración e implementación. Pero tranquilos porque aún hay esperanza. Y el héroe de esta historia, ¿quién es? Pues eres tú. Cada persona que entiende lo que realmente está sucediendo. Cada individuo que deja de ver las criptomonedas como una simple innovación de pagos y comienza a ver el juego del poder que realmente estamos viviendo. La mayoría aún piensa que Ripple solo va sobre pagos transfronterizos y piscinas de liquidez y quitamos comisiones y va a cambiar el mundo. Efectivamente, que sí, eso lo va a hacer, pero la realidad es que Ripple ha estado alineando el XRP Ledger con los estándares de Basilea, las directrices del Banco Central Europeo y los marcos de identidad supranacionales desde al menos 2019. Para cuando el público se dé cuenta, el sistema ya estará completamente implementado y no podremos quejarnos, no podremos realizar nada. Tengo algo que contarte sobre el mercado. Presta atención. La liquidez fluye, las regulaciones están mejorando y el on-chain no para de moverse. Sientes la alt season cerca. Estamos en un momento de locos donde todo se mueve a la velocidad de la luz. Pumps brutales y caídas repentinas. Y este es el motivo por el que yo uso una herramienta para protegerme en estos ciclos. Si buscas rotar o asegurar esas ganancias, esto que te voy a contar te va a servir de gran ayuda. En el vídeo anterior te comenté cómo genero ingresos pasivos con Nomai. Hoy quiero contarte un poquito más. Es una forma muy sencilla de ganar en cripto sin hacer trading o buscar jugadas arriesgadas. Una empresa con todas las licencias para operar, en funcionamiento desde el 2019, con más de 600 proyectos a través de Nomai Ventures. Ventures.
Cuentan con un equipo sólido, un producto real y tiene una base sólida. Y como bonus, consigues un intercambio de activos gratis por depósito. Por ejemplo, si quieres asegurar tus ganancias en USDT puedes hacerlo y los usuarios VIP consiguen hasta 5 al mes. Lo único que tienes que hacer es escribirles al chat en directo de Nomai y ellos se encargarán de todo. Máximo rendimiento, sin estrés y sin gráficos. Échale un vistazo a la plataforma de Nomai, haz staking con tus criptos, abre las cajas de premio, gana a diario con herramientas hechas para este ciclo. Cubriré el token Nomai y los nuevos productos en mi próximo vídeo. Hasta ahora, rendimiento limpio, gran equipo, progreso sólido. El futuro no llega con fanfarria, no hará anuncios grandilocuentes, llegará con cumplimiento regulatorio. Y XRP Ledger será los rieles que conecten tu identidad biológica con tu dinero digital. ¿Os acordáis del dólar? ¿Os acordáis del dólar digital que quería controlar BlackRock? Pues ojito. Pero ahora que sabes la verdad, tienes una elección. Efectivamente, amigo. Después de ver este vídeo, ya no eres un espectador normal. Puedes fingir que no has escuchado nada de lo que te acabo de decir. Puedes seguir utilizando tu dinero sin pensar en las cadenas invisibles que se están construyendo a tu alrededor. O puedes convertirte en alguien que comprende el juego real que se está jugando. Si este vídeo te ha abierto los ojos, compártelo. Porque la única manera de tener esta conspiración es que deje de ser secreta. Cuando algo deja de ser secreto es de conocimiento público y ya no nos pueden manipular de la misma manera que lo están realizando. Pero si realmente quieres ir más allá, si quieres tener acceso a los documentos completos, análisis exclusivos y estar al día con cada nuevo descubrimiento antes que nadie, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues unirte a mi comunidad privada de Telegram. Es totalmente gratuita y es la versión oficial, por favor. No caigáis en manos de los spammers, de la gente que intenta engañaros. Mis canales oficiales están en mi canal de YouTube, en la imagen de mi canal, tal, Mariano Sevilla, YouTube, Mariano Sevilla, Cripto. Mirad los canales oficiales, por favor. Bueno, el link está en la descripción y en el primer comentario fijado. No caigáis. Así que, querido amigo, ha llegado el momento de que te mojes, de que me cuentes tu opinión. ¿Qué opinas sobre esto y otros muchos vídeos que te he contado sobre el tema? ¿Vas a ser un espectador de tu propia esclavitud financiera o vas a ser alguien que lucha por mantener algo de libertad en el mundo que se viene? La decisión solo es tuya, pero recuerda, ya no tienes la excusa de no saber. Así que, con esto y un bizcocho, ¿qué hacemos? Pues que nos vemos el próximo domingo. ¿A qué hora? A las 8.